Vamos en el día de hoy a tener una reflexión sobre, como dice el anuncio, sobre la palabra de Dios. Sucede que estamos en el mes de la Biblia y cada mes hay meses dedicados a cuestiones importantes nuestras. En este caso, este mes dedicado a la palabra de Dios, a la Biblia, un mes para venerar la palabra de Dios, para reconocer el valor importante de la palabra de Dios en nuestra vida, el valor importante de esa carta magna de todo cristiano, de esa carta de amor también para todas las personas que nos ha dejado nuestro Señor. La revelación pública de Dios está contenida en su palabra. En estos libros, el libro de los libros, del vocablo biblos, que quiere decir conjunto de libros, o biblioteca, el conjunto de libros que componen todo lo que Dios quiere comunicarnos. Y en este mes de septiembre, toda la iglesia celebra y conmemora y reconoce, veneramos. En todas las parroquias se ha preparado un monumento sencillo, como la creatividad de cada parroquia esté en la disponibilidad, para poner en un trono a la palabra de Dios. Y lo que se pone en un trono es porque tiene mucha importancia para nosotros, mucha importancia. En la parroquia, en los votados, hemos invitado a todos los cristianos a colocar un trono en su casa, en su hogar, en un espacio de la sala, la palabra de Dios. Y ojalá que toda familia tenga en su casa la palabra de Dios, que no falte. El ser humano hace muchos gastos importantes, muchos gastos, pero hay uno que no puede faltar y es invertir un poquito de recursos de su dinero para comprar una Biblia, tener una Biblia y utilizarla, leerla, orar con ella y destacarla especialmente en este mes en su casa. ¿Y para qué destacarla? Ya yo decía, lo que se pone en un trono es lo que tiene mucha importancia. Lo que se pone en un trono tiene mucha importancia. Y se adecúa ese espacio para que ahí esté la palabra de Dios, para que ahí esté lo que Dios nos dice de manera pública, lo que necesitamos públicamente para salvarnos. Está ahí contenido en la palabra de Dios. Muchos hogares uno llega y lo primero que uno ve es la Biblia, ahí en un ladito, al lado de la puerta, algunos está al frente, al lado de la mesa, en un estante de libros. En algún momento, en algún espacio, ahí está entronizada la palabra de Dios. Y eso es muy bonito porque habla también del amor, habla del respeto que en esa familia se le tiene a la palabra de Dios, del lugar destacado que en ese hogar se le tiene a la palabra de Dios. Y es hermoso cuando esto sucede así. Y no se puede quedar la segunda parte, que es que entronizamos la Biblia, pero para leer la palabra de Dios, para ver lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces que cada día, cada familia, además de hacerle reverencia a la palabra de Dios, el respeto que le tenemos a la palabra, implica que uno le haga una reverencia. El respeto. Un signo muy bonito, y es que uno observa a muchas personas cuando pasa por delante de una iglesia. Un signo de respeto es signarse, ¿verdad? Decir en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se pone en la mano de Dios al pasar por una iglesia donde está el Santísimo Sacramento. Entonces, en el hogar está la Biblia. La palabra de Dios es un lugar privilegiado de la presencia de Dios. Por tanto, la reverencia ante la palabra de Dios, esa que usted tiene en su casa, si todavía no la ha puesto en su casa, en su hogar, si todavía no ha preparado ese trono para la palabra de Dios, pues te invito a hacerlo hoy mismo o mañana, preparar esa mesita, ponerle una luz. Ahí hay muchos hogares que veo que también le ponen un arreglo de flores y abre la Biblia y bien destacado y bien bonito
porque es lo más importante, es la palabra del Rey, es la palabra del Señor, es la palabra del Libertador, es la palabra del Redentor que está ahí. Y eso merece respeto, merece pleitesía, merece veneración la palabra, su palabra, que es un lugar privilegiado de la presencia de Dios. Entonces, la tenemos ahí especialmente, pero también la leemos. Leemos su palabra, entramos a la palabra de Dios y la leemos con devoción, con devoción. Escuchaba a una persona en una reunión que estaba no hace rato y decía, he empezado leyendo los 4 evangelios y es una manera fenomenal de comenzar a leer la Biblia. Primero por Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos da la facilidad de entender toda la Biblia. Los 73 libros de la Biblia tienen un único centro que es Cristo. Entonces es muy bonito empezar a leer la palabra de Dios por los evangelios. Y los evangelios constantemente nos van a referir el Antiguo Testamento. Pues esta persona, Nuris Martínez, un saludito para ella en Los Votados, que es ministro de la palabra también. Estamos iniciando un curso en la parroquia que se llama Los 4 signos del católico dinámico, que se ha hecho impulsado por Monseñor Lorenzo en la mayoría de los consejos parroquiales. Y en nuestra parroquia de Los Votados hemos hecho 7 grupos de 12 personas. En estos 7 grupos de 12 personas vamos a leer y vamos a vivir estos 7 signos del católico dinámico, que es la oración, que es el estudio de la palabra de Dios, la generosidad y la evangelización, esos cuatro signos. Pues allí Nuris decía que empezó a leer la Biblia por los evangelios, luego leyó los salmos, los 150 salmos, y ha quedado emocionada leyendo estos 150 salmos. Y después entonces, después de leer los 150 salmos, ya ella va a seguir luego los profetas, y así vamos nosotros enamorándonos cada vez más de esa palabra de Dios, de esa carta, de esa información que Dios con amor nos ha mandado a nosotros, que es su palabra. Y en este mes, repito, la iglesia lo dedica para meditar sobre la palabra de Dios. En este mes en que toda la iglesia se aboca a la lectura de la palabra de Dios, a la meditación, a la oración con la palabra de Dios, o lo que se conoce como la lección divina, que es la lectura orante de la palabra de Dios. Ojalá que se pueda practicar esto. Y si usted, por ejemplo, dice, todavía en mi casa no se ama tanto a la palabra de Dios. No, nosotros todavía ni siquiera hemos comprado una Biblia. Nos regalaron un Nuevo Testamento, lo que sea, pero no hemos comprado la palabra de Dios. Pues entonces, ya esto debe ser un propósito. Y o yo tengo una Biblia, o en mi casa hay una, pero es la de mi mamá, o es la de mi abuela. Y no, si usted es bueno que tenga la palabra de Dios suya, es su Biblia, que tenga su Biblia. Y que usted la pueda hojear, que usted la pueda leer, que usted pueda entrar en la palabra de Dios, que usted pueda buscar cada día ese texto que le va a dar ánimo, que usted se va a conectar con la divinidad por medio de su palabra, que es para eso que la tenemos. Pues aquí yo tengo a la Biblia, que es la Biblia, se llama así, la Biblia de nuestro pueblo. Es una Biblia traducida por el teólogo Alonso Chocol, o él ha hecho los comentarios a esta traducción bíblica, que es muy bonito, una Biblia, y es una de las Biblias más usadas actualmente en toda la iglesia, y es como una Biblia que me gusta, es pequeñita, no hace incluso tanto, es bien pequeña, pero tiene también sus comentarios. Es importante esta traducción bíblica. Sabemos que la traducción bíblica, por ejemplo, que utilizan las personas para estudios profundos es la Biblia de Jerusalén, porque es la Biblia que sigue la traducción más leal al griego, el idioma en que se escribió la palabra de Dios después de ser traducida del arameo, el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y esta Biblia de Jerusalén es una Biblia especialmente para estudiar, pero hay una
traducción que se llama la Biblia latinoamericana, que es una Biblia muy utilizada en Latinoamérica, por supuesto, y muy pastoral, con los términos adaptados a la realidad de Latinoamérica, sin que varíe el mensaje ni el contexto. Sencillamente se ha traducido esa palabra de Dios para una mejor comprensión en este contexto vital de Latinoamérica. La Biblia latinoamericana, fue con esa que yo inicié a leer la palabra de Dios, porque en mi casa siempre han utilizado esa Biblia y todavía esa es la que usa mi papá. Luego en el seminario ya utilicé mucho una Biblia de Jerusalén para el estudio, y cuando estaba en segundo de teología conseguí esta Biblia, o sea que ya esta Biblia conmigo tiene alrededor de 8 o 9 años, tiene 9 años ya esta Biblia conmigo. Y es la Biblia con la que yo hice la pastoral, siempre me iba de misión precisamente con esta Biblia. Y yo regalo muchas Biblias, compro Biblias, pero esta me quedo siempre con ella. Esta nunca ni la regalo y siempre la tengo. Cuando una persona me solicita una Biblia, una palabra, la Biblia, suelo entonces comprar, hay de estas en letra grande, y es para las personas que no pueden leer muy bien. Entonces buscan esa traducción ya en letras más grandes, y los comentarios incluso son más amplios. Pues hay muchísimas traducciones bíblicas, y después, por ejemplo, los protestantes, después de la traducción bíblica al alemán por Martín Lutero en el año 1522, tradujo la Biblia al alemán. Entonces han habido muchísimas tradiciones de origen protestante también. La más conocida es esta Biblia Reina Valera, que muchos profesores de teología la recomiendan porque es una tradición también muy buena. Pues aquí tenemos, y me encanta, ya que estamos hablando de la palabra de Dios, es importante que también nosotros veamos algo. Y a mí me encanta el Salmo 1, el Salmo primero. Son 150 salmos, y en medio de esos 150 salmos hay muchos himnos que la iglesia canta, himnos para ser cantados, los himnos, los famosos himnos de alabanza, sobre todo la mayoría para ser cantados a nivel comunitario. Pero hay oraciones individuales también, oraciones individuales, donde el ser humano, si se siente que ha pecado, hay salmos ahí para pedir el perdón, para reconocer esa condición débil humana de la persona. Pero también hay salmos de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Alabanza a Dios por las grandes maravillas que ha hecho. Hay salmos para pedir la misericordia. Hay salmos también para las procesiones, salmos para cantarse en las procesiones. Hay salmos para todo. Pero el Salmo primero, que me llama tanto la atención y me gusta bastante, dice, el Salmo 1 dice: dichoso quien no acude a la reunión de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la sesión de los arrogantes, sino que su tarea es la ley del Señor, y susurra esa ley día y noche. Hermosísimo, esa frase hermosa. Ojalá que todos ustedes que tienen su Biblia en la mano puedan meterse en este Salmo primero. Dichoso el que no participa en una reunión de los malvados. La traducción bíblica de Jerusalén, otra traducción dice la reunión de los cínicos. Esta dice los malvados. El que no se sienta allí donde están los chismosos, donde están los arrogantes, donde están los asesinos, donde están los que malversan los bienes, los que roban, donde están los que dañan la reputación a otra persona. Dichoso el que no se sienta en esa reunión, el que no come con los pecadores, el que no se mete en el camino de los malvados, de los arrogantes, sino que su tarea es la ley del Señor. Y la ley del Señor está aquí en la palabra de Dios, en estos 73 libros. Pues seguimos leyendo. El versículo 3 dice: será como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Su fronda no se marchita, en todo lo que hace prospera. En todo lo que hace prospera. Ese que es dichoso. No sucede así con los malvados.
Atención, no sucede así con los malvados. Serán como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados no se levantarán en un tribunal, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados acaba mal. Palabra de Dios, este salmo, ¿verdad? Que es para uno reflexionarlo y para uno vivirlo y también para uno autoanalizarse, para uno reconocer si a veces hace grupito por ahí en las esquinas, chismeando, acabando con otra persona, o con un vecino, o con una persona que aunque tenga dificultades, no somos quienes para estar juzgando a nadie, ni para estar chismeando, ni para estar levantando calumnias a nadie. Y Jesús dice, dichoso, dice el Señor, por medio de la palabra, porque es un salmo, y sencillamente se conoce como el salmista, el que ora al Señor. Dichoso quien no es un malvado, el que no se siente en esa reunión, el que dice yo no voy a ese grupo, porque ahí se hace daño. Yo he conocido muchas personas que dicen, abandoné mi trabajo, donde yo cobraba, donde tenía un sueldo, donde yo mantenía a mi familia, donde echaba adelante mi negocio, pero lo abandoné, porque me obligaban a robar, me obligaban a alterar facturas. Hay en instituciones donde el robo está institucionalizado, está, vamos a decir, humanamente legalizado, y llega una persona que es seria y lo ponen a administrar o en la contabilidad, qué sé yo, entonces tiene que estar malversando, alterando facturas, o se junta con un grupito y ese grupito entero roba y por tanto él tiene que robar para estar metido ahí en ese grupo. Y conozco a muchas personas valientes que han dicho, mejor abandono este lugar. Mejor abandono este lugar. Porque, como diría Maquiavelo, que no es un libro de la Biblia, Maquiavelo decía, si no puede destruir el sistema te destruye a ti. O cambias todo el sistema o te vas de ahí. Un buen criterio para discernir. O cambias todo el sistema o te vas de ahí. Entonces, dichoso el que no se sienta en esa reunión cínica, en esa reunión malvada, de personas arrogantes, de personas orgullosas, de personas malvadas. Dice el Salmo, y esto es bueno que nosotros incluso nos quedemos con él. Pero el justo será como un árbol plantado junto a un río, que será frondoso. Y dará a su tiempo los frutos. Así será el justo. No se marchitará. En todo lo que emprenda va a prosperar el justo. Hay mucha gente que dice, ¿por qué yo no prospero? ¿Y por qué a mí no me va bien? ¿Y por qué entonces yo tengo que pasar tantas cosas? Dichoso el que no se sienta en la reunión de los malvados. Dichoso el que no coge el camino de los cínicos, de los pecadores, de los arrogantes. Dichoso el que tiene la ley del Señor día y noche. Ese será como un árbol que se planta en una tierra fértil y que no se va a marchitar y que va a dar su fruto a su tiempo. Pero no sucede así con los malvados. Quiero que todo el que esté escuchando este programa, que en el día de hoy se quede aquí en la cabeza con ese salmo primero, el salmo número 1. Importante, porque es el salmo primero, es como fácil de retener. Dice, no será así con los malvados. ¿Qué le va a pasar a los malvados entonces? Serán como una paja que se la lleve el viento. Esa arrogancia no va a durar mucho. Una paja que vuela. Por eso los malvados no se levantarán en un tribunal, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor se ocupa del camino de los justos. Y esa última frase del Salmo 1, pero el camino de los malvados acaba mal, se disolverá, dice esta traducción bíblica. La liturgia de las horas dice, ese camino de los malvados acaba mal. Qué bueno que en este mes de la palabra de Dios, en este mes de la Biblia, todos ustedes, y les invito, ojalá que
como los salmos son oraciones, si usted no tiene mucha devoción por la palabra de Dios, pero usted es una persona que ora, usted es una persona que de vez en cuando o diariamente usted hace una oración espontánea, cierra un poquito los ojos y se pone en conexión con Dios por medio de la oración. Yo le invito a entrar en los salmos, que los salmos es el conjunto de oraciones que tiene la palabra de Dios. Y en esas oraciones está tu petición. En esas oraciones de los salmos está tu alabanza, está tu cántico, está el himno que tú le cantas a Dios. Está también tu consolación. Está el reconocer la grandeza y el poderío de Dios. Reconocer las obras que el Señor ha hecho con tu vida. Todo eso y mucho más está en los salmos y en la palabra de Dios. Así que este mes de septiembre vamos a enamorarnos de la palabra. Les hago esa invitación para que esa palabra vaya moldeando el ser, lo más profundo de la persona, el ser. Y como va moldeando el ser, se va entrando en el corazón de la persona. Y en ese corazón van fluyendo entonces palabras, pensamientos. De ese corazón van fluyendo deseos, que todo está emanado de la palabra de Dios. El Evangelio de Mateo dice, de lo que está lleno tu corazón, habla la boca. Una persona que lee mucho la palabra de Dios, que ora mucho con la palabra de Dios, que sabe entrar la palabra en su corazón, entonces va a hablar mucha palabra de Dios. No va a estar maldiciendo y no estar siempre con el diablo en la boca, sino que va a hablar de Dios. Día y noche su tarea es la palabra de Dios. Y este es el mes de la Biblia. La Biblia es el libro que primero se imprimió después de la imprenta, de ese descubrimiento del siglo XIV de Gutenberg. Fue la Biblia el primer libro. Y ojalá que en todos los hogares, repito esta idea, que en todos los hogares esté presente la palabra de Dios. Ojalá que en todos los hogares esté presente la palabra de Dios. Pues que Dios nos bendiga y nos dé ánimo también. Nos dé ánimo a entrar siempre en su palabra y dejarnos guiar por la palabra de Dios.